Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a presentar el tema de los ensayos clínicos y vamos a explicar principalmente todo lo relacionado a lo que viene a ser la fase uno. Para este seminario contaremos con los siguientes expositores. Está Lobón Calderón Luis Ángel, Mesa Huarcaya María Clotilde y mi persona Córdoba Salinas Pilar Yasmin. Vamos a tratar el siguiente temario que viene a constar de la introducción, los objetivos principales, los diseños comunes de estudio, los parámetros farmacocinéticos clave, los estudios específicos, los factores de variabilidad en humanos, los aspectos éticos fundamentales, la normativa y las guías internacionales y los resultados esperados y la transición que se va a dar a la fase 2. Bien, empezamos por la pequeña introducción relacionada a lo que viene a ser la fase uno. En sí, la fase uno de los ensayos clínicos va a marcar el inicio de la investigación en los humanos. Es la primera vez aquí que un fármaco en la investigación se va a administrar en personas, ¿no? Todo ello después de haber pasado por pruebas preclínicas en laboratorios y en modelos animales. Generalmente participan entre 20 a 100 voluntarios sanos, bajo una estricta supervisión médica. El objetivo aquí no es aún comprobar la eficacia, sino asegurarnos de que el fármaco puede administrarse de una manera segura. Los objetivos principales en sí, lo que la fase uno va a buscar principalmente va a ser seguridad y tolerabilidad, es decir, identificar efectos adversos y definir la dosis máxima que una persona puede recibir sin que haya riesgos graves. La farmacocinética o el ADME, ¿no? Estudiar cómo el fármaco se va a absorber, cómo es que se va a distribuir en el organismo, cómo se va a metabolizar y cómo se va a eliminar. Se va a estudiar también lo que viene a ser la farmacodinámica inicial, es decir, observar cuál va a ser la respuesta biológica del fármaco en el cuerpo. Y también se va a tener en cuenta el perfil preliminar de toxicidad, es decir, detectar qué órganos podrían ser más sensibles al medicamento. En sí, vamos a tratar de responder a la pregunta clave, ¿no? Si va a ser seguro administrar este fármaco y cómo se va a comportar dentro de nuestro organismo. Y para lograr todos estos objetivos, los estudios de la fase uno se van a realizar con distintos diseños, ¿no? Y primero se va a hacer una escala de dosis, donde se empieza con cantidades muy bajas del fármaco y se van a ir aumentando progresivamente en diferentes grupos de voluntarios. También se van a comparar dosis únicas frente a dosis repetidas para observar si es que la seguridad y la farmacocinética van a cambiar con el tiempo. En algunos casos se van a usar, ¿no? Estudios controlados y cruzados, lo que se va a significar que se va a comparar en sí el medicamento como tal contra un placebo o también entre diferentes formulaciones. Y finalmente se va a hacer estudios en condiciones especiales, como dar el fármaco en ayunas o junto con alimentos, ¿no? Porque en sí todo esto puede modificar a lo que viene a ser la absorción. Y todo este diseño en sí busca recopilar, ¿no? La mayor cantidad de información posible con la menor exposición y el máximo cuidado hacia los voluntarios. Bien, con ello pasamos a la siguiente sección, a cargo del compañero Luis Ángel. Y bueno, ahora continuando con la biofarmacia y farmacocinética en fase uno, primero veamos los parámetros farmacocinéticos clave. ¿Cuáles son estos? Bueno, aquí en la representación gráfica de los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos se ve gran parte de estos.
Para empezar, la concentración máxima. Esta básicamente nos indica el pico máximo de exposición, el cual es útil generalmente para poder ayudar a determinar la toxicidad dependiente del pico mismo. Luego está el tiempo máximo, que este básicamente es el tiempo al que se llega a la concentración máxima, que también es útil para poder informarnos sobre la velocidad de absorción. Luego está también el AUC o también llamado ABC, que es en sí el área bajo la curva, que es bueno, lo que nos determina todo el tiempo de exposición total que estuvo el paciente a dicho fármaco. Luego está también el tiempo de vida media, que no se encuentra aquí, pero es en sí el T medio, que básicamente nos informa de intervalos de dosificación, porque nos dice a qué momento ya se llegó a la mitad de su concentración máxima. Y también nos ayuda a determinar el tiempo en el que ya pasó a un estado menos estable. Luego también otro factor importante es el clearance, que no se encuentra en esta parte, pero generalmente el clearance es lo que nos ayuda a determinar la eliminación de un fármaco. Otro es la biodisponibilidad absoluta, muy importante, en el cual básicamente aquí estamos ahora comparando la área bajo la curva de forma oral versus el área bajo la curva de forma intravenosa, que básicamente es muy importante para poder ayudar a la formulación de este. Como tal, todo esto que hemos visto son resultados que se pueden hallar en la fase 1 que nos van a servir para elegir la dosis o las dosis que tengan que darse y regímenes para ahora pasar a la fase 2, en el cual se usa un grupo mayor de personas. Y también además nos permite identificar señales tempranas de seguridad. Ahora, ¿qué estudios específicos se realizan en la fase 1? Bueno, primero vemos lo siguiente. El SAT Singlet Ascending Dosage, que básicamente es el escalado de dosis única en cohortes. Cohortes básicamente nos estamos refiriendo a pacientes con algo similar, básicamente pacientes con cierta afección, con cierta enfermedad. Ese sería como el grupo que se está tratando en ese momento, al cual todo se le está sometiendo a dosis en las cuales se está escalando poco a poco. Básicamente acá se evalúa la farmacocinética, la tolerabilidad y seguridad inicial que haya. Luego está también el MAT, el Multiple Ascending Dose, que básicamente es la administración repetida para ver la acumulación, el estado estable y la tolerabilidad. Luego está también el estudio de efecto de los alimentos, que básicamente aquí se compara la farmacocinética en ayuno y con comidas. Luego están los estudios de biodisponibilidad relativa formulación, que básicamente si hay varias formulaciones o cambios en la manufactura, aquí se determina esto. Luego está el ADME, muy conocido ya, pero en sí ahora centrado en un estudio de balance de masa, o sea, un radiomarcado. Aquí básicamente se centra en ver las vías de eliminación y los metabolitos principales que sean resultantes. Luego está también la microdosing, o llamada fase cero, que es cuando se necesita la farmacocinética humano con unas dosis subterapéuticas ya para poder decidir cómo desarrollarlo. Luego está el estudio de interacción, que es exploratorio, y el cribado DDE, que básicamente acá identificamos potenciales inhibidores o inductores que haya, posteriormente confirmados ya luego con estudios clínicos, pero en este momento solo se busca identificarlos. Esta DDE ya está muy establecida por otras guías modernas, así que solo sería seguir la estructura ya establecida y estandarizada. Luego están los estudios en población especiales, solo cuando sea necesario, básicamente para ver la función renal hepática que esté ya alterada en ese grupo de población especial, o si como ya sean ancianos, etc. Estos serían sí según la necesidad del fármaco, si es el público objetivo de este. Ahora veamos la seguridad farmacocinética y reglas de escalado de dosis. Esta básicamente la vemos de la siguiente forma. La selección de dosis iniciales. Esta, bueno, está apoyada en sí por la NOEL, PRECLINICAL y la MSRI y también el método Mabel, guías establecidas por la FDA, la EMA o sea, la ICH. Todo esto en sí lo establecen, lo estandarizan, lo apoyan, lo validan para poder describir métodos para poder derivar dosis seguras e iniciales y márgenes de seguridad. Básicamente acá tenemos todo un estándar establecido al cual poder guiarnos y apoyarnos para poder iniciar con todo esto, la dosificación inicial. Luego están los criterios de parada y escalado, que es en sí el límite de exposición. Como mencionan acá, no se debe superar cierta concentración máxima de área bajo la curva, derivada ya de, en sí, de los estudios toxicológicos.
los eventos adversos predefinidos, alteraciones de laboratorio y también si se ve que si se está realizando un electrocardiograma, se tiene que ver si está superando cierto límite de actividad cardíaca o si se realiza una traqueotomía ya solo cuando procede. Estas serían solo situaciones especiales. Luego está el sentinel dosing, que básicamente primeros uno o dos sujetos de una cohorte, que ya como mencioné antes son básicamente un grupo que sí sufre la misma afección, bueno, que estén dosificados de una forma escalonada, con una observación antes de dosificar el resto. Básicamente se observa, se dosifica y se comienza a aumentar. Todo esto para ver con los sujetos de prueba cómo reaccionan, para luego pasar al resto de nuestros sujetos de prueba. Por último está el monitoreo de la farmacocinética ya dirigida, que básicamente es el escalado guiado por exposición. En sí, si la exposición en humanos ya excede la prevista por seguridad, se tiene que detener o escalar menos con mayor precaución. ¿Qué factores de variabilidad humanos hay? Bueno, para empezar, están los intrínsecos, extrínsecos, y también vamos a ver cómo abordarlos todos estos en la fase 1. Los intrínsecos son cosas nuestras que básicamente posibles de cambiar, como básicamente nuestra edad, nuestro sexo, todo esto. Y los extrínsecos nos estaríamos refiriendo a los hábitos, como es el alcohol, el tabaco, en sí la formulación también que se esté dando de medicación, o también ya yendo a la misma persona, sería su horario, el ambiente en el que se encuentra. Todo esto muy diferente al intrínseco que básicamente como mencioné, cosas que el paciente no podría cambiar. Ya vemos su genética misma. De hecho, su genética puede estar relacionada también a ciertos, que reaccionaría con ciertos polimorfismos de algunos medicamentos. Básicamente con ciertas formas variadas del mismo medicamento, posiblemente tenga un cambio, podría afectarle más a cierta población que a otra población. Bueno, ¿y cómo abordaríamos todo esto en la fase 1? Con criterios de inclusión y exclusión. Tenemos que tener bien claro a quiénes queremos como parte del estudio y quiénes no, porque podrían ser un potencial riesgo o directamente creemos que no son considerados aptos para estas pruebas. Ahora, Aspectos éticos fundamentales. Primero, todo voluntariado debe de firmar un consentimiento informado, y esto asegura que entiende los posibles riesgos y beneficios de participar. Se evalúa siempre el balance riesgo-beneficio, decidiendo si conviene usar pacientes sanos o los que ya tienen una enfermedad. Además, cada estudio pues es vigilado con comités de ética y también supervisan que se cumplan los derechos y el bienestar de las personas. Normativas y guías internacionales. Para que un ensayo tenga validez, debe de cumplir con las buenas prácticas clínicas, ICH, GCP, que son la base ética y científica a nivel mundial. También se siguen las regulaciones de las agencias internacionales como la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa, y en nuestro país, DIGEMIT, Perú. Resultados esperados y en transición fase 2. En esta etapa se busca identificar las dosis seguras y también establecer un rango terapéutico del fármaco. Se observan también señales preliminares de dosis seguras. Si todo sale bien, los datos obtenidos en la fase 1 nos van a permitir preparar estudios mucho más grandes en pacientes, lo que corresponde a la fase 2. En conclusión, la fase 1 no solamente es una prueba en humanos, sino va mucho más allá, donde la ética, la seguridad, la regulación son la prioridad absoluta para poder avanzar con confianza hacia las siguientes fases.